R. Entrar. Esto es un asunto de prueba. Seleccionar línea. Borrar. Seleccionar línea. Borrar. Esto es un asunto de prueba. Seleccionar línea. Borrar. Desactivar cámara. Esto es un asunto de prueba. Activar cámara. Esto es un texto de prueba. Cerrar. Desactivar cámara. Desactivar micro. Bueno, puc veure un exemple de com s'enviaria un mail fent servir el nostre programa i ara donarem pas a obrir un bloc de notes, a escriure la mail i després guardar. Activar micro. Abrir. Bloc de notas. Esto es un texto de prueba. Entrar. Esto es una línea con un error. Esto es una línea con un error. Seleccionar línea. Borrar. Voy a copiar esto. Seleccionar línea. Copiar. Entrar. Pegar. Cerrar. Entrar. Nombre del documento. Entrar. Activar cámara. Entrar. Desactivar cámara. Desactivar micro. Ara, com pogut veure, quan ell diu obrir, se li desplega un menú amb diverses opcions que l'únic que fa és ajudar-te a accedir de forma més ràpida a algunes funcions que ja venen predefinides pel sistema. Llavors aquí, amb el botó añadir función, el que pots fer és añadir funcions pròpies teves, com per exemple el que deia abans, afegir una pel·lícula, afegir una carpeta, afegir un document, el que tu vulguis per ajudar-te a agilitzar el procés perquè, tot i que el reconeixement facial acaba funcionant bé, acaba sent més incòmode, implica que agafis amb el ratolí accedir a les carpetes. Si tens un accés directe, sempre ajuda. Activar micro. Activar cámara. Añadir función. Abrir fichero. Abrir fichero.